Bienvenidos a este curso de Comunicar con Impacto de Servei, donde emprenderemos un viaje para dominar el arte de hablar en público. Sin más dilación, iniciamos con la doctora Jimena González. La doctora Jimena González es la tesorera de Servei. Ella es médico y cirujano de Bogotá. Ha hecho el examen EBIR, que es el certificado eh, europeo, donde ha sacado una de las mejores notas y ha estado invitada a muchas ponencias y muchas conferencias. Sin más dilación, damos la bienvenida a la doctora Jimena González como ponente, cómo afrontar una invitación como ponente a un congreso. Buenas tardes a todos. Efectivamente, muchas gracias a la organización y hoy vamos a hablar rápidamente de cómo sería desde mi perspectiva afrontar una invitación como ponente en un congreso científico. Hablar en público es una de las fobias más frecuentes en la población general y una de cada 3 personas reconoce que hablar en público les produce ansiedad. Yo la primera que lo reconoce, ¿eh? Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que son los eventos científicos y la actividad médica en general, pues no se escapa a esa necesidad de frecuentemente realizar comunicaciones y otro tipo de ponencias, pues ante un público que puede ser de un número variado, pero que incluso puede llegar a ser pues bastante nutrido, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, pues es el objetivo un poco de este curso, acercarnos a cómo hacerlo de forma más eficiente. En esencia, hablar en público consiste en entregar una información de forma atractiva, dejando un par de ideas que creen recordación en tu público. Si a eso le sumamos que durante todo lo que sea transmitir información científica, estamos hablando de información compleja, pues aumenta la dificultad. Y para hacer una ponencia científica de forma exitosa, al final lo que necesitamos es que esas ideas que quieren dejar recordación puedan entregarse de forma comprensible, lo más atractiva posible y clara, y siempre ajustándonos a la evidencia y siendo lo más precisos posible. Por lo tanto, vamos directamente al asunto. Me han propuesto ser ponente en un evento científico. ¿Cómo va eso? En general, cuando recibes una invitación a ser ponente en un congreso médico, pues o te contactan, ¿no?, generalmente vía mail a partir del comité científico, o bien porque tengas de forma personal algún contacto con miembros de ese comité científico que te conectan contigo de una forma más individual. En cualquiera de esos dos casos, creo que lo primero para decidir si eres la persona, es decidir si eres la persona adecuada para afrontar esa ponencia en ese evento científico en concreto. Entonces, yo creo que lo primero que cualquiera de nosotros tendría que hacer es evaluar el nivel científico del evento y la temática de la cual te proponen hablar. A partir de ello, decidir si somos o no la persona adecuada para llevar a cabo esa tarea. ¿Y de qué depende? Pues básicamente de que nuestros estudios, nuestra experiencia y nuestro interés tenga un nivel alto en relación con el tópico del que estamos hablando. ¿Por qué? Por un lado, porque tenemos una responsabilidad con la organización y con la audiencia que nos está tomando en cuenta, ¿no? Pero por otra parte, porque al momento de llevar a cabo la presentación, el nivel alto de estudios, de experiencia y de interés va a minimizar la probabilidad de cometer errores durante la presentación, va a haber menor posibilidad de perder el hilo durante esa exposición y en caso de que lo perdamos, vamos a tener mayor probabilidad de recuperarlo. Por lo tanto, yo diría que el primer paso para afrontar una ponencia en un evento científico es no aceptar ser ponente de un tema que no se domina. Específicamente, una vez ya has definido que sí que eres una persona adecuada para el tópico y para el nivel del evento al que te están invitando, pues información práctica y cosas básicas para saber y decidir si a ese comité que te está haciendo la invitación le puedes contestar que sí o que no. Parece lógico y muy tópico, pero hay que evaluar las fechas y el lugar del evento. Es fundamental poderse organizar. Te suelen avisar
con tiempo de antelación, pero estamos todos inmersos en mucho trabajo y en un montón de actividades que es fundamental poderse organizar y tenerlo claro. Y ya no solamente a nivel personal, que es muy importante, también a nivel profesional. Y en esto os diría que no olvidemos nunca que hacemos parte de unidades de trabajo, que somos grupos de trabajo y que es fundamental al final también tener el apoyo y tener detrás el respaldo de las personas que trabajan contigo y en general contar con ellas al momento de aceptar para poderse organizar el trabajo es importante. Además que siempre que cuentas con tu equipo y con tus compañeros, es mucho más fácil armonizar en general los días, ¿no? Y luego, por otra parte, hablar de algo que parece muy obvio, pero cuando a medida que vas haciendo ponencias científicas a nivel local, en tu entorno local, van aumentando las probabilidades de que recibas invitaciones a ser ponente en eventos científicos internacionales, a nivel europeo, etcétera. Y en general, los eventos científicos en el extranjero, pues son en inglés. Y todos tenemos que reconocer que al final, salvo personas muy concretas que son claramente bilingües, pues esto es una dificultad sobreañadida para la gran mayoría de nosotros. ¿Significa eso que sea un escollo insalvable? Pues creo que no. Por supuesto, necesitamos tener un nivel básico de conocimientos en el idioma al que estamos hablando, que prácticamente siempre va a ser en inglés. Ese nivel base es fundamental, por supuesto. Pero aparte de eso, una vez te planteas hacer una ponencia en un evento científico que no se haga en tu idioma nativo, creo que lo principal es tener en cuenta que es posible, pero que eso tiene un costo. ¿Cuál es ese costo? Mucho mayor tiempo y mucho mayor esfuerzo en la preparación. Mi tabla de salvación, por ejemplo, pues mi tabla de salvación se llama Amy, es mi profesora de inglés desde hace unos 7 años y cada vez que yo tengo una ponencia en algún congreso en inglés, por lo menos un mes o mes y medio antes, mis clases con Amy van de revisar la presentación, la ortografía, la tipografía, la gramática y toda la verbalización para corregir pronunciación, etcétera. Todos esos errores que incluso cometemos en español, pues si estamos hablando de un idioma, de otro idioma que no es el que manejamos todos los días, se magnifican, con lo cual súper importante tener en cuenta que lo que vamos a necesitar es mucha mayor inversión en preparación, pero que es posible. Bueno, el siguiente paso que yo creo que habría que considerar para afrontar este tipo de ponencias es el tipo de sesión que te están planteando y la duración de esa sesión. No es lo mismo hacer una sesión de tipo clase magistral en la que el ponente o el panelista está detrás de un atril, en el que el intercambio que tiene con el público, incluso con el moderador, es mínimo y se limita a un turno de preguntas corto y escaso, que además son presentaciones en las que tienes mucha dependencia del material visual que preparas, llámalo PowerPoint, Keynote, Prezi o lo que sea, ¿no? Ese tipo de sesiones tienen sus particularidades, pero al final probablemente sean las sesiones que para iniciarse como ponente sean más sencillas, especialmente si son sesiones, por ejemplo, en nuestro caso y en nuestro medio médico, en las que puedas integrar todo lo que tiene que ver con hacer la presentación basada en casos, porque todas las presentaciones basadas en casos te permiten utilizar un material de apoyo visual mucho más impactante y además hacer una especie de narración, una especie de storytelling que te permite conectar mejor con el público, que el público te siga y se interese más. Entonces, en mi opinión, estos tipos de sesión, pues para empezar, probablemente sean las más sencillas, aunque no por eso las más apetecidas en general por el público que escucha, ¿no? Hay otro tipo de sesiones en los congresos médicos que son las sesiones los face to face o la discusión entre expertos, ¿no? Son sesiones en las que necesitas un amplísimo conocimiento del tema del que estás hablando, en el que
se va a centrar todo en argumentos, en las palabras, que además tienen que ser argumentos cortos, concisos, en el que hay intercambio continuo entre los panelistas y que tienes muy poca interacción con todo lo que suelen ser pues PowerPoint y ese tipo de ayudas visuales. En mi opinión, este es el formato más complicado como ponente si el evento científico no es realizado en tu idioma nativo. Luego están los tipos de sesiones, digamos, más parecidos a lo que son los TED Talks, en los que aparte de un muy buen conocimiento del tema y muy poco interacción con las ayudas visuales, necesitas además un excelente manejo de la comunicación no verbal y de todo el lenguaje corporal. Así que tiene pues otro tipo de dificultad. Y yo creo que por último estarían lo que ya está plenamente instaurado desde hace unos años en medicina y en todo en general, y son las sesiones virtuales. Pues son sesiones en las que como ponente quizá te sientas más tranquilo, tu entorno inmediato está mucho más controlado, pero a mi modo de ver son sesiones muy, muy desafiantes porque no tienes absolutamente ninguna retroalimentación de la audiencia, no sabes si el público está conectado o no, y es mucho más fácil que la gente desde su casa o desde donde te esté escuchando se pierda. Respecto a la duración de la sesión, creo que es una cosa fundamental a la hora de preparar y de afrontar una ponencia, el ajuste al tiempo que te indica el organizador. Por muchas cosas, por respeto a la organización, por respeto a la audiencia, pero ya desde el punto de vista personal y un poco egoísta, pues porque es que es imposible no ponerse nervioso y no estar completamente ansioso si antes de empezar tu sesión ya sabes que te pasas de tiempo y que vas a ser interrumpido y que es probable que tengas incluso que saltarte cosas que has preparado y que para ti es importante decir porque te vas a pasar de tiempo. Con lo cual, fundamental ajustarse al tiempo de la sesión que te han indicado, ¿no? Y por último, pero no por ello menos importante, la audiencia. Es absolutamente fundamental conocer a qué tipo de público me estoy dirigiendo en el congreso científico del que estoy hablando, ¿vale? Y a partir de ahí, por ejemplo, yo creo que tenemos que perder el miedo a exponer a los organizadores pues todas estas dudas antes de aceptar una ponencia, porque no es lo mismo hacer una presentación para 10 o 15 personas que para un auditorio de 100. No es lo mismo hacer una presentación científica o de cualquier otro tipo para un público que desconoces completamente que cuando de repente te encuentras que la gente que tienes enfrente son las figuras de referencia a las que tú estás acostumbrada a ver tú como ponente, ¿no? Entonces, eso genera diferentes reacciones personales y requiere diferente preparación. Y luego, otra cosa importante y que yo creo que nadie nos prepara para ello es para un público escaso. ¿Cómo actuar cuando hay un público escaso? También hay que tenerlo en cuenta. Luego, dentro de los eventos científicos existen pues niveles perdón, académicos diferentes y es súper importante que el organizador te puede indicar de qué nivel estamos hablando en cuanto al congreso científico, porque eso te va a ayudar a preparar tu presentación para ajustarlo al nivel de conocimiento que tiene la audiencia, a los objetivos de la audiencia y además a los intereses de esa audiencia, porque al final la presentación se hace para ellos, para el público, que es una persona que además son personas que en los congresos científicos acuden a tu sesión, a tu charla de forma voluntaria. Entonces, pues es súper, súper importante centrarse en la audiencia y preparar tu presentación en ese sentido. Si hacemos una presentación de un nivel académico muy superior al de la audiencia que tenemos, pues lo que va a pasar es que no nos van a poder seguir. Y si por el contrario nos quedamos cortos en cuanto al nivel científico, lo que va a pasar es que no vamos a generar absolutamente ningún interés y la gente va a desconectar. Entonces, esto es fundamental para tener éxito en la presentación.
Por lo tanto, yo diría que para afrontar una ponencia en un congreso científico son claves preparación tanto del contenido, pero no solo del contenido, aunque sea lo más importante, también de la presentación, de la puesta en escena, de la exposición al público, la práctica. Definitivamente, practicar previamente nuestra presentación nos va a permitir organizarnos adecuadamente, ganar confianza en lo que vamos a decir y en cómo lo vamos a decir, cómo lo vamos a transmitir y transmitirlo mejor. Y además es la única forma que tenemos para estar seguros que vamos a ajustarnos al tiempo, que es fundamental para una buena presentación científica. La anticipación, principalmente de preguntas y pues de preguntas y respuestas y de diferentes situaciones. Por ejemplo, tendríamos que poder anticiparnos a cómo actuar o qué vamos a hacer, por ejemplo, si nuestra presentación de PowerPoint no funciona. Tenemos que ser capaces de llevar a cabo nuestra presentación incluso sin los apoyos visuales. Y por otro lado, especialmente cuando realicemos ponencias científicas en un idioma diferente al nuestro, tener una idea de cuáles pudieran ser algunas preguntas del público nos va a ayudar a preparar esas respuestas que en general en el turno de preguntas y respuestas deberíamos intentar siempre que sean cortas, concisas y no se repitan. Y por último, adoptar y adaptar. Ahora mismo tenemos disponibles un montón de recursos en el que podemos ver a un montón de gente haciendo discursos, no solamente discursos médicos, no solamente discursos en radiología, discursos de muchos tipos. Pues seamos conscientes de que existen esos recursos y utilicémoslos y además veamos qué nos viene bien, qué nos gustaría integrar en nuestras propias presentaciones y llevarlo a nuestro propio terreno. Pero para eso hay que practicar y hay que preparar. En esa práctica y esa preparación, por ejemplo, para mí ha sido fundamental que la práctica previa, llevarla a cabo con una persona de confianza. Alguien con el que te sientas tranquilo, con el que te sientas a gusto y además que vaya a ser sincero contigo y de quien recibas bien las críticas. Por otra parte, apoyarte en otros colegas, en compañeros, en mentores, te puede servir durante el periodo de preparación para mm, corregir y perfeccionar tanto partes del fondo como de la forma de tu exposición. Por otro lado, tener en cuenta presentaciones y recursos tanto de otros colegas como de figuras de referencia para ver qué te gusta de ese discurso, de esas presentaciones que hacen e intentar ver qué tanto puedes adaptar a tu estilo, ¿no? Y yo creo que otra parte fundamental es crecer y apoyarse en las personas que, que están en tu misma rueda, ¿no? En tu mismo nivel, que tienen tus mismos intereses, porque al final cuando crecemos con otros, crecemos mejor. Ya hemos aceptado la presentación, ya no la hemos preparado, estamos listos, llega el día de la presentación. Ahí os dejo algunos puntos que a mí me parecen importantes. Os voy a hacer énfasis en un par únicamente. Llegar con tiempo a la sala donde se realiza la presentación. Ya sé que suena obvio, pero llegar con un poquito de antelación, saber dónde están los puntos de luz, qué tan grande es la sala en la que vas a hablar, cómo es los recursos de sonido, dónde están los micrófonos, si estás detrás de un atril, si la altura del atril eh, es ajustable a tu estatura, por ejemplo, es una cosa que las personas que somos bajitas, pues puede ser una cosa muy incómoda cuando no conoces la sala y de pronto llegas, te pones ahí y no llegas ni siquiera al micrófono, no se te ve. Hay que intentar minimizar todas esas situaciones que te puedan hacer sentir incómodo y que al final lo que hagan es que pierdas el hilo de lo que vas a decir y de cómo lo vas a decir, que es lo realmente importante de tu ponencia. Y por otro lado, esa antelación, ese tiempo con el que llegas un poquito antes, te permite también presentarte tanto a los moderadores como a las personas con las que vas a compartir sesión, si es que es una sesión en la que hay múltiples panelistas. Esto, especialmente en congresos internacionales, yo creo que es muy importante, ¿vale? Y luego, una cosa que para mí ha sido muy útil es lo que se llama encontrar un ancla en el público. No tiene que ser, un ancla es básicamente encontrar una cara amiga
dentro de ese público. No siempre tiene que ser una persona conocida para ti, puede ser un desconocido, pero en el público, esa cara que vemos que nos está prestando atención, que está atenta, que quizá que tiene una sonrisa, que no está ni con el teléfono, ni se está durmiendo, ni nada de esas cosas, nos puede servir para reconectar cuando por lo que sea, pues estamos cansados o ya llevamos un rato hablando y corremos el riesgo de perder el hilo. Ese ancla en el público te puede hacer remontar y que tu presentación siga teniendo el nivel y la intensidad durante toda ella que debe tener, ¿no? Así que para terminar, yo diría que para afrontar una ponencia en un congreso científico, en un congreso médico, en un congreso de radiología o en uno de radiología intervencionista, si estamos hablando específicamente de ello, pues es lo primero, no hablar de lo que no se sabe, establecer nuestros objetivos y a partir de ahí prepararnos y llevarlos a cabo, conocer la audiencia y el nivel científico de la audiencia que va a escucharnos y una vez ya soltado todo el rollo, pues buscar retroalimentación, ser autocríticos y aprender para hacer la siguiente de forma mucho mejor. Muchas gracias a todos por vuestra atención.